Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Estoy extremadamente contento por esta actividad y también muy agradecido a la presencia de quienes están acompañando esta primera mesa redonda. Una actividad que tiene dos momentos. Un día por la mañana tenemos una mesa redonda inicial y en la tarde tenemos un conversatorio. Ya el título de la actividad que le pusimos se llama Encuentro con antropólogos y antropología latinoamericana, temas, experiencias, asociativismo y investigaciones. ¿Ya? Este es un encuentro que está en el marco del PREALA, o sea, un encuentro previo al Congreso Latinoamericano de Antropología que lo organiza la Asociación Latinoamericana de Antropología. El otro contexto también de esta actividad tiene que ver con el inicio de la celebración de los 50 años de la carrera de antropología en la Universidad Católica de Temuco. Y el último contexto también de la actividad tiene que ver con el 11º Congreso de Antropología que se va a realizar la semana que viene en Osorno, 16 al día 20, en el Cerro Lago, y organizado por el Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile. ¿Ya? Como director de departamento es realmente un gusto y un privilegio de poder conformar esta mesa, ¿cierto? Compuesta, iniciamos de la izquierda, ¿cierto? Por Lía Ferrero, la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología, Verónica López, ¿cierto? Vocal de la Asociación Latinoamericana de Antropología, que es la Asociación de Antropología de Rosario. A mi derecha está Gema Roja, también integrante de la Asociación Latinoamericana de Antropología, en su calidad, ¿cierto? ¿Cómo se llama el cargo? Comisión Fiscal. Comisión Fiscal. Y Patricia Castañeda, vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Cuando iniciemos la ronda de intervenciones, nuestra moderadora, nuestra generosa moderadora Gema Roja, también va a presentar a cada una de las expositoras. ¿Ya? También quiero agradecer a mis colegas y al público en general presente en el día de hoy. Estamos en una fecha súper rara, así que estoy hasta contento que tengamos estudiantes también de pregrado con nosotros, tenemos estudiantes de posgrado, ¿cierto? Y eso también le da relevancia al evento. ¿Ya? La antropología en Temuco tiene una importancia súper significativa de entender y comprender nuestra sociedad regional, pero para la antropología situarse en ese contexto de conversación significa también mirar hacia otras antropologías. ¿Ya? Por eso es que es tan importante de que aprendamos también de las trayectorias de personas que han desarrollado su experiencia en otros contextos, en otras latitudes y en otros contextos de América Latina. ¿Ya? También un espacio de escuchar, ¿cierto?, cómo se enjambran, ¿cierto?, tanto en la mañana como en la tarde, ¿cierto?, experiencias biográficas, ¿cierto?, experiencias temáticas, experiencias vinculadas con la investigación, pero también vinculadas con el asociativismo, ¿cierto?, que son distintas formas de entregarse y disponerse a la antropología, ¿cierto?, algunos marcos más profesionales, algunos marcos, ¿cierto?, más académicos, ¿cierto?, algunos marcos también más personales, ¿cierto?, obviamente que es también una alegría que la mesa completa, ¿cierto?, tirando esta pequeña presentación, está conformada por mujeres, ¿cierto?, una forma también de comprender, ¿cierto?, cómo se cruzan también, que de las personas que están convidadas, ¿cierto?, a la mesa redonda, hay trayectorias personales muy significativas, ¿cierto?, de generar, ¿cierto?, un conocimiento antropológico a la disposición de la sociedad, ¿cierto?, que hay luchas políticas también en esta mesa, hay luchas biográficas, ¿cierto?, en torno al feminismo, en torno al género, y también el papel que las propias asociaciones de antropología también pueden fortalecer dentro de esas posibilidades, ¿cierto?, también dentro de esas reivindicaciones sociales. Entonces, para mí, como director de departamento, le agradezco enormemente la posibilidad de interrumpir su agenda, de estar acá con nosotros, ¿cierto?, en la preparación, ¿cierto?, de lo que viene después de la semana que viene en el Congreso de Antropología. Así que cierro con mis agradecimientos tanto a la expositora, a la moderadora y el público presente, y les dejo el papel ahora a Gema en su calidad de moderadora, que pueda conducir, ¿cierto?, esta primera sesión en la mañana, ¿cierto?, de esta mesa redonda que está convocada bien a discutir sobre su experiencia de asociativismo, ¿cierto?, pero tenemos un segundo encuentro en la tarde donde podemos cruzar más experiencias biográficas, encontrar puntos en común, ¿cierto?, cruzar ideas, ¿cierto?, conocernos, ¿cierto?, también, que siempre es una posibilidad, ¿cierto?, y encontrar posibilidades de encuentro a futuras también, porque siempre todo lo que abre también es puente, y los puentes se construyen, ¿cierto?, desde dos orillas, por así decirlo. Entonces, este encuentro también va a permitir esa posibilidad a futuro. ¿Ya? Gema, te dejo la palabra. Muchas gracias, Gonzalo. Colegas, todas y todos, muchas gracias por la invitación. Sin ser parte de este departamento de antropología, me siento muy honrada por estar en esta mesa, y
y por haberme considerado, bueno, como parte de ALA, pero también porque, y seguramente Gonzalo lo pensó así, perdónenme la autorreferencia, porque he sido miembro del Colegio de Antropólogos y Antropólogos de Chile, del directorio nacional en un par de ocasiones, por lo tanto me hace mucho sentido el que podamos hablar, mujeres antropólogas latinoamericanas, de los asociativismos desde nuestras propias experiencias. Yo voy a hacer entonces el rol de moderadora y voy a presentar a las colegas presentes. La modalidad va a ser una primera ronda de 15 minutos y luego una segunda ronda para poder discutir, complementar, ¿cierto? Y luego preguntas del público. Bien, entonces partimos con la primera exposición. La primera expositora va a ser Lía Ferrero. Ella es antropóloga graduada de la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Antropología Social y Política por Flaxo y maestranda por la FFIL de la UMA, ¿cierto? La Facultad de Científicas de la UMA. Presidió el Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina entre los años 2013 y 2018. Como presidenta de esa asociación fue delegada por Argentina en el Consejo Mundial de Asociaciones de Antropología. Participó de la organización de múltiples eventos científicos y divulgación de cara a reflexionar sobre las ciencias antropológicas. En asociaciones y el rol profesional de los antropólogos y antropólogas en Argentina y la región. Es docente investigadora de la Universidad Nacional de José Carlos Paz y de la Universidad Nacional de La Plata. Integra el Centro de Estudios del Deporte de la Universidad Nacional de San Martín. Es editora de la revista Publicar en Antropología y Ciencias Sociales del CGA y coeditora de Bella U, iniciativa del Consejo de Asociaciones de Antropología. Desde el 2017 y hasta el 2020 integró la Comisión Directiva de la Asociación Latinoamericana de Antropología, ALA, como vocal por Argentina, y desde el 2020 es presidenta de esta asociación y miembro electa del comité organizador del Consejo de Asociaciones de Antropología. Muchas gracias, Lía. No, gracias a vos, Gemma. Bueno, y gracias a Gonzalo por la invitación. Agradezco también a la universidad que nos acoge en este evento. Bueno, me toca hablar primera porque resulta que por esas cosas de la vida soy presidenta de ALA, pero la idea siempre en la asociación es trabajar de manera, digamos, conjunta y horizontal, pero bueno, tiene esa estructura, entonces me toca primero solo por eso. No sé qué tanto conozcan de la asociación, como decía Gemma, digamos, yo llevo a la asociación y todos nosotros, todas nosotras, todos nosotros llegamos a esta asociación porque tenemos trayectoria en nuestras asociaciones locales o regionales o nacionales. Así que un poco desde ahí es que yo llegué a ALA y estuve previamente en la comisión directiva anterior, que la presidía Eduardo Restrepo. Un poco esa fue como, digamos, mi escuela, si se quiere, para luego terminar como ser electa presidenta de la asociación. Cuando nosotros, yo tengo un guión armado, pero como tenemos dos momentos, en este primer momento voy a comentar algunas cuestiones más generales y como la pregunta central que yo quiero un poco comentar con ustedes, porque la idea es que se haga una conversación, entonces que pueda haber un ida y vuelta. Cuando nosotros nos conformamos como asociación, luego del último congreso nuestro que fue en 2020, que terminó siendo en modalidad virtual porque estábamos todos en pandemia, que ese también fue todo un desafío para la comisión directiva anterior, transformar un congreso que iba a ser presencial en Montevideo en uno virtual. Digamos, ahora ya estamos acostumbrados a las cosas virtuales, de hecho esto se está transmitiendo, pero en ese momento fuimos el primer gran congreso que se organizó en esa modalidad, tuvimos que aprender un montón para eso. Pero bueno, nosotros nos terminamos conformando como asociación, un poco a partir de lo que establece el estatuto de la ALA, sin tener demasiados vínculos previos entre nosotros, ¿no? Entonces, si bien cada uno de nosotros fue con un proyecto para la asociación explícito, digamos que se compartió en una reunión virtual, una vez que un proyecto político para la asociación, una vez que nos conformamos como comisión directiva, tuvimos que empezar hubo como diferentes expectativas puestas en la asociación, ¿no? Que hubo que, digamos, tratar de acomodar, digamos, para que la asociación pudiera caminar, para que pudiera andar y para que, digamos, no se transforme solamente en un espacio burocrático o en un espacio
sin demasiada relevancia para la región. Y un poco, digamos, a partir de ahí es lo que yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Gonzalo nos pidió un título para la presentación. Yo había puesto ALA, desafíos ante la pluralidad de nuestras antropologías. Y en función, nosotros estamos a principios de 2023, llevamos 2 años de funcionamiento como asociación. Todavía tenemos un año largo por delante hasta nuestro próximo congreso, que se va a hacer el cambio de autoridades de comisión directiva. En estos 2 años que llevamos funcionando de manera virtual, desde que somos comisión directiva es la primera vez que nos vemos de manera presencial, ha habido ahí como una pregunta que fue manifestándose en diferentes situaciones, o que a partir de diferentes situaciones, ¿no? Detrás estaba como esta pregunta. Situaciones que tienen que ver con proyectos muy concretos de la asociación, ¿no? Que luego, si hay tiempo, los puedo comentar. Pero un poco, a mi juicio, la pregunta que está como detrás digamos, de esas tensiones que se fueron dando en la comisión directiva tiene que ver con que sí, nuestra asociación, vieron que ALA, bueno, no sé si están al tanto, ALA es una asociación de asociaciones, ¿sí? Esto a partir de que se constituyó como asociación civil en 2018 en Montevideo. ALA pasó de ser una asociación que organizaba congresos a una asociación de asociaciones. Por ende, digamos, para pertenecer a ALA, en este momento tenemos 13 asociaciones miembros de la región. Para pertenecer a ALA, digamos, a ALA pertenecen las asociaciones, y las personas físicas, si pertenecen a una asociación, están ligadas a la ALA. Entonces, un poco la pregunta era, a mi juicio la pregunta es si la asociación representa, en el sentido asambleario, a sus asociaciones o a las antropologías de la región, o si tiene un proyecto político propio. No voy a decir más allá de las asociaciones, pero en algunos momentos que incluso va, digamos, no tan de la mano con los proyectos políticos de nuestras asociaciones. Y esta pregunta se ha ido resolviendo de diferentes maneras. Yo tengo una posición muy definida sobre cuál debería ser la postura de ALA. Esta pregunta se ha ido resolviendo de diferentes maneras, pero digamos ha llevado, como decía, estas como tensiones, ¿no? Y siempre pensando, digamos, ¿yo por qué me hago esta pregunta? Pensando siempre en la continuidad de ALA, ¿no? Y pensando un poco, como decía, en el papel de ALA en la región, ¿no? Digamos, ¿para qué existe ALA? ALA no es la única. Digamos, si nosotros miramos el mapa de las antropologías del mundo, nos encontramos con un montón de asociaciones o de espacios que congregan antropologías de diferentes lugares del mundo. Inclusive, Gemma, cuando me presentaba, comentaba que yo soy miembro del comité organizador del comité organizador del Consejo Mundial de Asociaciones de Antropología, que tiene un carácter similar en el sentido de que congrega asociaciones de antropologías, pero de todo el mundo. Entonces, un poco para ver, digamos, ahora pensar qué tiene de particular la asociación nuestra, la asociación regional, la asociación latinoamericana, qué tiene de específico y de particular, y cómo, digamos, cumple o no un rol relevante en nuestra región, en función o, digamos, referido a nuestras antropologías. Me parece que antes de... vos avísame, Gemma, cuando corto, ¿no? Antes de, digamos, como avanzar en resolver esta pregunta, o más que en resolver, en pensar, digamos, cómo transitar esta pregunta, por ahí tendríamos que pensar, digamos, qué son nuestras antropologías, ¿no? Voy a ir a mi machete para no perderme. Un poco eso, ¿no? Pensar... digamos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de nuestras antropologías? Y ahí claramente, digamos, si nos referimos, podemos tener como dos perspectivas. Si nos referimos, digamos, a la bibliografía que habla sobre nuestras antropologías, las antropologías del sur, o en el sur, o desde el sur. Digamos, en ALA tenemos una colección que es Antropologías hechas en, que es otra categoría, a ver qué implica el hechas en, que el martes que viene vamos a discutir en una mesa en el Congreso Chileno de Antropología sobre esta categoría en particular.
digamos, ahí encontramos como digamos, una respuesta a ver qué son nuestras antropologías, ¿no? Y esa respuesta o esa definición de nuestras antropologías nos llevaría como directamente a una respuesta, ¿no? En cuanto a que, a mi juicio, si pensamos que nuestras antropologías son las antropologías del sur, en el sentido que lo define Esteban Crotz, ¿no? O estas antropologías, podemos hablar del sur, periféricas, hay algunos que hablan también de antropologías segundas, bueno. Si nosotros pensamos a nuestras antropologías como esas antropologías, ¿no? Con esta semblanza de familia, con ese proyecto político, digamos, con un locus de enunciación, con una posición política, digamos, claramente uno podría decir que la Asociación Latinoamericana de Antropología debe encabezar como un proyecto político para nuestras antropologías, ¿no? Digamos, sería como el lado luminoso de la fuerza. Pero si vamos al lado oscuro de la fuerza, nos encontramos con que en la vida, en la cuestión más concreta de nuestras antropologías y de nuestros antropólogos, de les antropólogos que hacemos antropología en la región, si pensamos que antropología es lo que hacen los antropólogos, nos vamos a encontrar con una situación como mucho más diversa, ¿no? Y más compleja. Y vamos a encontrarnos con situaciones, como digo, mucho menos luminosas, ¿no? Buen día. Con situaciones mucho más complejas y, como decía, con situaciones mucho menos claras en la medida en que estamos inmersos en un sistema académico, en un sistema editorial, en un sistema, digamos, de producción de conocimiento que en algún punto, digamos, que ha llegado a un punto en que nos aplana, nos avasalla y que muchas veces es muy complejo correrse de ese sistema, y es un sistema que no permite o no da lugar a la reflexión, ¿no? En el sentido de tiempo material, ¿no? Porque uno está siempre corriendo detrás de todo lo que debe cumplir para poder continuar con la carrera académica o con la carrera profesional o académico-profesional. Y eso, insisto, no nos da como ese espacio o ese tiempo para poder reflexionar y para poder pensar y para poder posicionarnos, ¿no? Y eso va, digamos, en contra de muchas veces de nuestros propios espacios de asociación o de encuentro, ¿no? Porque es cada vez más complejo reunir compromisos que lleven adelante nuestros espacios de asociación, que son los espacios, digamos, donde podemos reflexionar, porque más o menos nuestras universidades están como en esa carrera de posicionamiento. Vieron cuando salen los estándares, ¿no? De que la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, ¿no? La Universidad de Buenos Aires aparece entre las mejores universidades de no sé qué, y eso se celebra, ¿no? Aparece, la universidad lo celebra, los colegas lo celebran, las facultades lo celebran, pero eso implica que, digamos, esa universidad o cualquier otra universidad que aparezca bien rankeada, lo que implica es que sigue ciertos estándares, y esos estándares lo que hacen muchas veces es esto, aplanar la posibilidad de pensar más allá de lo que ya está predeterminado que uno debe pensar, o cómo uno debe pensar, o cómo uno debe producir. No, hace poco leía a un colega que republicaba una nota de una de estas revistas internacionales muy conocidas que decía que el año 2022 fue uno de los años en los que hubo que lo que sucede con la ciencia es que cada vez hay menos ciencia disruptiva, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber ciencia disruptiva? ¿Cómo va a haber, digamos, colectivos de científicos o científicas que se pongan a pensar más allá del canon, más allá de lo que está predeterminado, si no hay espacio para eso? Porque hay que, insisto, ¿no? Digamos, no es solamente una cuestión de veleidad personal, de vanidad personal, de yo quiero hacer mi carrera, sino es una cuestión de supervivencia también. 3 minutos. Bueno. Entonces, en la medida en que estamos inmersos, digamos, en esas carreras, ¿no? en ese sistema, perdón, que nos obliga a ese tipo de carreras, entonces, ¿cuáles son nuestras antropologías? ¿No? Porque, insisto, el proyecto político de las antropologías del sur, o el proyecto político que yo entiendo que es el proyecto político de ALA, es un proyecto que, digamos,
no tiene tanto espacio en nuestros espacios académicos, ¿no? En nuestras inserciones académicas. Porque es digamos, el proyecto político de las antropologías del sur es un proyecto, o de las antropologías del mundo, es un proyecto que, digamos, implica cuestionar esos sentidos, esos sistemas y esos sentidos comunes, ¿no? Sentidos comunes disciplinares. Entonces, ante esa situación, ¿no? Y, digamos, eso por un lado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestras antropologías y cuáles son nuestros antropólogos que están inmersos en esos sistemas y que además, digamos, estar inmersos en esos sistemas? Como ALA es regional, tenemos también la diversidad regional, digamos, los sistemas, ese sistema que yo digo que es una aplanadora, digamos, podemos encontrar un idioma común al hablar de eso, pero también tenemos nuestras particularidades subnacionales o nacionales, y eso también le agrega mayor complejidad, ¿no? Tenemos tradiciones nacionales, digamos, más vinculadas a unas temáticas, a otras más jerárquicas, menos jerárquicas, más burocráticas, menos burocráticas. Entonces, a la hora de pensarnos como asociación, ¿no? Representamos en el sentido de que cada una de nuestras decisiones se va a refrendar en nuestras asociaciones, o vamos más, digamos, por delante, la idea es ir por delante de eso, con proyectos políticos que incluso hieran algunas de esas susceptibilidades, ¿no? Entonces, capaz que, porque mi idea era continuar con, digamos, cuál era el proyecto, o marcar algunas cuestiones sobre cuál es el proyecto político de ALA y luego cerrar, pero por ahí eso lo hago después, directamente, así no me extiendo el tiempo. Vale, genial. Perfecto, muchas gracias, Lidia. Bien, vamos a continuar con Patricia Castañeda Salgado. Ella nos va a hablar de los desafíos actuales para las asociaciones profesionales de la antropología en México, y paso a presentarla. Es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, integrante fundadora del programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, especialista en el estudio de la situación de género de mujeres indígenas y rurales, en conceptualización de la violencia de género y feminicida, y estudiosa de las trayectorias de las antropologías feministas en países de habla hispana. Actualmente coordina el proyecto colectivo Cartografía de las Antropologías Feministas en México, Centroamérica y el Caribe. Es docente del programa de posgrado en estudios latinoamericanos e integrante de los padrones de tutores del posgrado de antropología, de trabajo social y de estudios de género, todos ellos programas de la UNAM. Integrante del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, AC, el cual presidió durante el periodo 2019-2021. Actualmente funge como vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología en el actual periodo del 2020 al 2022, y la tendremos como conferencista además la próxima semana en nuestro Congreso de Antropología chileno. Gracias, Patricia. Al contrario, muchas gracias. Espero que esta tecnología alcance a captar mi voz, porque tengo un volumen bajito y me cuesta trabajo elevarlo. Bueno, agradezco muchísimo estar aquí con este grupo, en este espacio, y bueno, hacer concreción, algo que nos fuimos planteando, la posibilidad de encontrarnos alguna vez, porque tomamos esa directiva por asalto justo en pandemia. Todo fue de manera virtual. Yo quisiera seguir un filón de lo que ha planteado Lía, en el sentido de partir de por qué existen las asociaciones profesionales y por qué necesitamos o no asociaciones de antropología. En México, las asociaciones profesionales tienen el objetivo fundamental de regular el ejercicio profesional de quienes reciben un título universitario. Curiosamente, las asociaciones de antropología no surgieron con ese objetivo en México. Surgieron fundamentalmente con el propósito de propiciar espacios de encuentro, formas gremiales de encuentro, a partir del desarrollo de una disciplina que ya tenía una larga trayectoria y que pasaba por momentos bastante curiosos. Mi intención es comentar muy rápidamente, esto debe ver al revés,
Algunas características de las que considero son 4 de las asociaciones más representativas en este momento. En México, la Sociedad Mexicana de Antropología, que es la más antigua, se creó en 1937 y reunió desde el inicio a especialistas de todas las subdisciplinas, como se le llamaba en el momento. Entonces, en la Sociedad Mexicana hay gente que estudia antropología física, social, etnología, etnohistoria, arqueología y lingüística. No me acuerdo si dije antropología física, pero sí. Bueno, entonces están todas las disciplinas y bueno, fue conformada por varios de los que eran los personajes centrales de la antropología en la década de los 30, una década en la cual se está consolidando el carácter de disciplina de Estado, de una disciplina que va a cumplir un papel fundamental en la conformación de la sociedad mestiza propia del Estado-Nación mexicano. 37 es una fecha emblemática porque esto tiene lugar durante el periodo de Lázaro Cárdenas, que trataba de impulsar una política socialista, en un socialismo a la mexicana, muy controvertido, pero finalmente como la culminación del periodo de la Revolución Mexicana. Esa sociedad continúa vigente hasta nuestros días y mantiene lo que es su sentido básico, que es organizar las mesas de la sociedad periódicamente como un espacio en el cual se debaten los principales temas de las distintas disciplinas y al mismo tiempo, de manera paralela, pues se debaten algunos temas libres, por así decirlo, así lo plantean las colegas y los colegas de la SMA. La otra asociación es el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, que surge como una ruptura con la Sociedad Mexicana de Antropología. Entonces todas esas cosas que ha contado Lía tienen que ver obviamente con historias concretas. El CEAS se forma en el 74 y se formaliza en el 76, entonces más o menos tenemos la misma vida que la Escuela de Antropología de aquí de Temuco. Y el colegio se conforma para dar un espacio específico a las especialidades de antropología social, etnología y etnohistoria, ante, digamos, un conjunto de discusiones ante la ruptura de la antropología mexicana en la década de los 60, con la irrupción de la antropología crítica, la antropología marxista, y también como una especie de descontento por el papel protagónico que tenía la arqueología y la antropología física en muchos de los espacios disciplinarios e institucionales. Y luego tenemos la Asociación Mexicana de Antropología Biológica, que es muy interesante porque es una asociación interdisciplinaria, en donde se reúnen fundamentalmente especialistas de antropología física y de biología humana. Esta asociación se funda en el 83 y crea un espacio concreto de investigación para quienes trabajan sobre la concreción material de los cuerpos. Entonces, esa asociación también ha tenido un papel muy relevante en el conjunto de investigaciones a nivel nacional e internacional. Y por otra parte, hemos tenido experiencias de asociaciones y colegios profesionales por entidades federativas. México es una federación que está conformada por 32 entidades y ha habido experiencias en algunas de ellas, unas más exitosas que otras, pero finalmente la que ha tenido más continuidad es el Colegio de Ciencias Antropológicas del Estado de Guerrero. No tengo muy claro cuándo se funda, me parece que es en el 2013, que probablemente se organice antes, y se organiza en relación con la creación de la carrera de antropología en la Universidad Autónoma de Guerrero. El otro caso exitoso es el de la Sociedad Antropológica de Yucatán, que también se nuclea en torno a la carrera de antropología de la UAD, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Más allá de tratar de constituirse en estos espacios de encuentro que impulsan investigación, que impulsan actividades académicas, publicaciones,
en algunos foros de polémica, de debate, me interesa destacar cuáles son los problemas comunes de estas asociaciones. Por una parte, no tienen carácter regulatorio. Entonces, bueno, pertenecer a las asociaciones significa suscribir un conjunto de principios, pero finalmente son principios de corte mucho más académico que normativo profesional. Un problema importante es que todos los cargos de estas asociaciones son honorarios. Nadie cobra por desempeñar un puesto en las comisiones directivas, en las mesas directivas, y esto trae como resultado que haya dificultades para el relevo. Cada vez que hay que hacer un cambio en la mesa directiva, en el consejo directivo, hay dificultades porque finalmente implica dedicarle tiempo, incluso recursos propios, tanto económicos como sociales, infraestructura, institucionales, a mantener la vigencia de cada asociación. Y en los últimos años ha habido una reforma fiscal, una reforma hacendaria en México que ha implicado problemas tributarios administrativos importantes, porque las asociaciones que se conformaron como asociaciones sin fines de lucro, pues ahora tienen que pagar impuestos. Y entonces ha habido toda una reformulación ahí de cuál es nuestro carácter, ¿no? Podría mencionar algunos problemas más, pero quisiera, en aras del tiempo, enfatizar un problema emergente que está incidiendo en que las asociaciones tengan que asumir un carácter regulatorio, y es la creciente denuncia de violencia sexual por parte de colegas en el ámbito del desempeño antropológico. Fundamentalmente, esto no es una historia nueva. Si recorremos la historia de la antropología, encontraremos evidencias de esto en muchísimos casos. De hecho, en el pasado Congreso Centroamericano de Antropología, Andrés Fábregas hizo una preciosa conferencia en donde hablaba de algún caso de alguna colega centroamericana que vio trunca su carrera justo por una situación de violencia sexual que vivió a lo largo de su desempeño. Pero algo que se denuncia con frecuencia es la violencia sexual en el trabajo de campo. Y en ese sentido encontramos, por lo menos en México, la implicación de la problemática de la violencia social, de la violencia estructural, con esas violencias que se ejercen en el campo de relaciones profesionales, que en teoría deberían ser equitativas, respetuosas, etc. Entonces ahí tenemos un foco rojo, pero también tenemos un foco rojo porque hay denuncias de violencia laboral contra profesoras e investigadoras por parte de colegas. Entonces esto ya tiene que ver directamente con relaciones que en teoría serían relaciones entre pares, pero hay un conjunto de prácticas que limitan la asignación de estudiantes, las posibilidades de publicar, el acceso a recursos para la investigación, pero sobre todo las promociones al interior de la escala laboral. Y bueno, encontramos también un conjunto de condicionamientos por razones de género que ahora se están combinando con otras, porque tenemos un creciente número de antropólogas y antropólogos indígenas que ejercen ya de manera profesional, con posgrados, en fin. Y estamos viendo también un conjunto de prácticas de racialización y de racismo en relación con colegas que se reconocen como pertenecientes a grupos indígenas, a grupos originarios, y también contra colegas que se reconocen como parte de las disidencias sexuales, entonces de las disidencias sexogenéricas. Esto está configurando un panorama sumamente complejo para las asociaciones que pues habían permanecido como espacios en teoría armoniosos y que resulta que pues ahora tienen que responder a un conjunto de demandas. Y también hay denuncias por violencia epistémica. Entonces, en
panorama es bastante complejo y esto trae desafíos. En primer lugar, una necesaria revisión de quiénes somos como asociaciones, cuáles son nuestras atribuciones, de qué nos dota la ley, y por primera vez tenemos, en muchos años, no por primera vez, nunca en la historia, sino en muchos años tenemos que volver a revisar cuál es el estatuto de las asociaciones, cuáles son las atribuciones, cuáles son las posibilidades de incidencia. Bueno, dentro de esto que hay que revisar, pues surge la necesidad de preguntarnos si se requieren o no los códigos de ética. El SEA es el único código de ética, en realidad, vigente dentro del campo antropológico mexicano, un código que fue muy controversial, pero finalmente existe, pero no preveía estos problemas que tienen que ver con el género, la racialización, la homofobia, en fin, con esto que ahora está en el fondo. Entonces tenemos nuevamente que sentarnos a la mesa para pensar en relación con el código. Tenemos que pensar si nuestras asociaciones requieren protocolos de atención a la violencia de género, porque una cosa es el código, pero otra cosa cómo se genera un conjunto de prácticas para el pasado Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, en vistas de la importancia de la violencia de género, se declaró como un espacio libre de violencia y se organizó un grupo ad hoc que se encargó de asesorar a la coordinación del Congreso para tratar de asegurar que el espacio fuera así. Entonces tuvimos que instrumentar un conjunto de medidas, incluida una atención telefónica en el transcurso del Congreso en caso de que se presentaran algunas situaciones de denuncia de alguna modalidad de violencia, atendida por un especialista en el tema, orientar y canalizar. Y por último, bueno, tenemos el gran desafío de que nuestras asociaciones participen en los grandes debates nacionales como asociaciones. Sin duda, cada especialista dentro de sus instituciones, desde sus posiciones, lo hace, pero las asociaciones como tales no se han pronunciado de manera suficiente y eficiente. Y con esto termino. En México hay una enorme polémica porque ha habido cambios en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Hoy día se está discutiendo la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación, y en ese marco se han reunido los grupos, las asociaciones y colegios profesionales, y en el conjunto de la red que se ha ido conformando llama la atención que solamente hay un colegio de ciencias sociales convocado, que fue el CEAS precisamente, y estamos fuera de esas discusiones que emprenden especialistas desde otras ramas y desde otras áreas de conocimiento. Entonces, bueno, en breve tenemos desafíos que tienen que ver con la propia disciplina, que tienen que ver con las relaciones al interior de nuestro gremio y que tienen que ver con el posicionamiento político y ético que debemos tener frente a las formas de hacer ciencia, a las regulaciones de la ciencia y frente a los grandes problemas nacionales que afectan, pues, a la población mexicana en su conjunto. Muchas gracias, Patricia. Bueno, seguramente ustedes lo saben, en Chile tenemos el gran desafío de que los colegios profesionales perdieron la potestad de la tutela ética durante la dictadura, fueron transformados en asociaciones gremiales y se ha tratado durante mucho tiempo de reponer la potestad ética a los colegios profesionales, y es una discusión que no ha llegado a ser ley y por lo tanto estamos siempre fuera de esa tutela, al menos formal, ¿no? Pero bueno, lo podemos dejar para la conversación. Bien, presento entonces a nuestra tercera invitada, Verónica López, que nos va a hablar de la Asociación de Antropología de Rosario, pensando el papel de la disciplina en diversos contextos. Verónica es profesora y licenciada en Antropología, miembro del CEIM y del CIEMGE, directora del Departamento de Antropología Sociocultural de la Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario entre el 2019 y 2022,
coordinadora del programa de Género y Sexualidades de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR del 2020 hasta la actualidad. Ha dirigido y codirigido proyectos de extensión, voluntariado universitario y codirige proyectos de investigación. Es docente de nivel superior no universitario, profesora adjunta a cargo de sistemas socioculturales norteamericanos de la carrera de licenciatura y profesorado en antropología, Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades de la UNR. Profesora titular de Práctica Preprofesional 3, Carrera de Gestión Cultural, Facultad de Filosofía y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, presidenta de la ARA, Asociación Rosarina de Antropología, desde el 2016 hasta el 2021. Actualmente tesorera y secretaria de la Biblioteca Popular Pocho Legrand. Bueno, Bienvenida. ¿cómo les va? Bueno, un poco contarles, bueno, Rosario antes que nada es una ciudad de Argentina que está en la provincia de Santa Fe, en el centro, ahí, la Mesopotamia, centro de Argentina, y la carrera de antropología allí en Rosario se inicia en el año 59 como un desprendimiento de lo que era la carrera de la licenciatura en Historia, pasa a ser una orientación del profesorado y licenciatura en Historia con orientación en Antropología. Recién hacia el año 70 aparece el primer plan específico de la carrera de Antropología. Y lo que sucede allí es, bueno, se ve interrumpida la carrera en el 76 con la dictadura militar, del 76 al 83, se reabre la carrera en el año 84 y de algún modo la Asociación Rosarina de Antropología o la Asociación de Antropología de Rosario es esa forma que encontraron los antropólogos que estaban allí durante la dictadura para poder de algún modo continuar promoviendo, pensando acerca de lo disciplinar, ¿no? En el contexto de la dictadura es que se va a ir conformando esta grupalidad que de algún modo va a ser la que cuando vuelve la democracia en Argentina van a poder iniciar el proceso de reinstalar, reabrir la carrera en la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario. Entonces, bueno, digamos, fue ese inicio, digamos, un poco yo la propuesta de pensar el papel de la antropología en los distintos contextos, un poco pensando esto de los contextos sociohistóricos y políticos y cómo la disciplina de algún modo va teniendo distintas, por un lado, necesidades de aquellas personas quienes llevan adelante la disciplina, quienes ya sea como estudiantes, graduados y profesionales que ejercen la disciplina, y cómo ese contexto social, histórico, cultural, de algún modo va a ir modificando, ¿no? Cuáles son los problemas, cuáles son las preguntas, cuáles son los roles de los antropólogos en la sociedad, ¿no? En este contexto, claramente, la resistencia de la disciplina se da en estos inicios de la asociación, que en ese momento le habían puesto de nombres Sociedad de Antropología de Rosario, ¿no? Asociación, y que después, bueno, debe ser modificado, y se conforma formalmente la asociación en el año 1985, y claramente la asociación va a tener distintas formas de protagonismo y distintos tipos de organización, con una mayor participación, con menor participación, que también está asociado mucho a quienes son, que conforman, y a muchos de los problemas que por ahí trae Patri en relación a, bueno, esto de los cargos honorarios, de la dificultad de la conformación de estas asociaciones, que, bueno, va a ir teniendo un proceso bastante disruptivo, ¿no? Con momentos de más organización, de institucionalización, de formalización de la asociación, y con momentos que queda ahí como no tan participativa o no tan constituida por personas que realmente sostengan ese espacio asociativo, ¿no?
Entonces tenemos, bueno, hasta el 91 claramente funciona este primer grupo que la conforma. Después va a haber un periodo que no va a estar funcionando hasta fines de los 90, principios del 2000, donde va a retomar otro, siempre en general son graduados o graduadas recientes y algunos estudiantes avanzados que toman esa iniciativa en función también de la clara preocupación, así como en México podemos decir la antropología de Estado, en Argentina el qué hace un antropólogo, qué hace una antropóloga, para qué de la antropología es algo que socialmente no, vos preguntás y te dices, cagan la tierrita, buscan los huesitos, no tienen muy en claro el para qué de la antropología, y ese es por ahí el gran trabajo que hacemos o que nos proponemos como asociación de llevar adelante. Como les decía, bueno, este grupo que se conforma a comienzos de los años 2000, también avanzando en relación con esto, ¿no? De visibilizar la profesión, de visibilizar cuáles son los ámbitos de incumbencia de la acción profesional, los ámbitos de inserción. Bueno, después este grupo también se va a diluir y se va a dar una normalización de la asociación a partir del año 2015, bueno, que hasta el día de hoy por suerte se logró sostener a partir de distintos equipos de trabajo y distintas comisiones directivas que han pasado por esos espacios. Y justamente esta búsqueda fundamental de visibilizar el rol y el papel de la tarea antropológica es como un eje central a la hora de pensar las actividades de la asociación, ¿no? Y eso nos ha llevado a hacer infinidad de encuentros sobre el rol de la antropología, los espacios de inserción laboral, porque bueno, justamente se da a la hora de pensar qué hacemos les antropólogos, bueno, no hay un proceso, una masa crítica que permita de algún modo instituir la necesidad en los ámbitos estatales o organizacionales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones del ámbito privado, de la necesidad de incluir antropólogos en los espacios que tienen que gestionar, ¿no? Entonces, bueno, esa búsqueda tiene que ver con los recorridos biográficos individuales de quienes se gradúan y en esa búsqueda laboral se van insertando en diversos ámbitos, que por suerte es muy extenso. En el caso de Rosario, la diversidad de ámbitos, de temáticas, de abordaje y de trabajo de inserción profesional, ¿no? Solo tenemos algunos casos específicos de requerimiento por parte del Estado de profesionales antropólogos, antropólogas en algunas tareas, ¿no? Que son bien puntuales y que no se han instituido, que permaneciendo más allá de los partidos políticos que circunstancialmente tienen la gestión del Estado en su poder, ¿no? Entonces tenemos un caso a mediados de los 90 donde se hace un concurso público en nuestro municipio convocando a antropólogos para se inauguraba un proyecto de Centros Crecer, se llamaba, que tenía que ver con el cuidado de niñeces antes del periodo de la escolaridad formal, hasta los 4 años. Allí se hace un concurso público donde se solicita la figura del profesional o la profesional antropólogo o antropóloga. Después hay un llamado también para un proyecto, un programa de trabajo con niñeces en la calle, donde también se solicitan específicamente profesionales antropólogos, antropólogas, y en relación a el Servicio Público de la Vivienda, que
produce una serie de relocalizaciones de barrios marginales o villamiserias, les decimos allá, que estaban en lugares centrales de la ciudad, que van a ser relocalizados, y también en esos procesos de mejora del hábitat o de relocalizaciones de población se han incluido algunas personas antropólogas, y se ha pedido desde el espacio de que se gestionaban esos procesos la participación de antropólogos o antropólogas. Pero no está incluida la figura de antropólogas en ningún otro tipo de concurso estatal, ni a nivel provincial, ni a nivel municipal. Bueno, Lía, vos por ahí sabés más a nivel nacional si es que hay alguna cuestión que donde figure el profesional antropólogo o antropóloga respecto de esto. Sí, eso va modificándose también, bueno, desde las discusiones, los debates que se van dando al interior de la asociación a lo largo de los años. También ha habido muchos posicionamientos diversos respecto también del ejercicio profesional, con muchas, que yo a eso pienso que está en vinculación con los distintos contextos políticos, en muchos casos de los gobiernos que dirigen el Estado en los distintos niveles, porque claramente en los años 90, con las claras políticas liberales, neoliberales que se establecían, en las discusiones que se dan hay fuertes resistencias en realidad a la participación, ¿no?, de los antropólogos, de las políticas estatales, en función también de la fuerte influencia que tiene nuestra facultad, nuestra universidad, de las antropologías críticas, y no esta idea de los compromisos necesarios para no participar, ¿no?, de las políticas que están diseñadas desde el poder hegemónico y que perjudican a las poblaciones para las cuales nuestra formación nos va comprometiendo a lo largo del recorrido de formación, y que de algún modo en ese sentido me parece fundamental que poder pensar, y bueno, en ese debate un poco estamos en este momento, cómo conformar una ley de ejercicio profesional, porque claro, como les decía, si bien en el periodo del neoliberalismo era claro decir, bueno, no vamos a participar de este Estado que en realidad no está haciendo todo en contra de la población para la cual debería estar trabajando, ¿no? En vez de otorgar derechos, poder promover el concreto ejercicio de esos derechos, está marginalizando, excluyendo, no promoviendo el acceso a derechos de la población. Entonces, bueno, ahí es como bien claro la no participación a lo mejor en las políticas estatales, ¿no? Esto se ha ido modificando en lo que, bueno, en los gobiernos, sobre todo en Argentina, vinculados al periodo del kirchnerismo, donde, claro, todas las personas que se han formado en ese periodo tienen un claro involucramiento también y una clara modificación en relación con la importancia de participar del Estado como ese potencial de transformación que también se puede llevar adelante desde el Estado, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay una definición claramente, un cierto consenso, ¿no?, de la necesidad de poder realmente tener un lugar reconocido como disciplina al interior de las políticas del Estado. Y bueno, creemos que la forma de poder lograr eso es poder promover y lograr la ley de ejercicio profesional, la conformación como colegios que puedan regular la disciplina y la necesidad de los códigos de ética que van asociados a todo este proceso. Sí. Bueno, esto era un poco transmitirles, contarles, bueno, es importante para mí, bueno, esto estar acá, porque bueno, en nuestra carrera está un profesor que ya falleció, pero que es
estuvo acá en Chile en la Universidad de Concepción del 67 al 73, él se va de allí también exiliado, está acá, después vuelve a Argentina y bueno, participa durante muchos años hasta su fallecimiento de la carrera con una presencia muy potente y justamente asociado a estas ideas de las antropologías críticas latinoamericanas que tan fuertemente han atravesado por nuestra formación y que me parece que se extienden a lo que es el contexto latinoamericano en general, ¿no? Bueno, muy agradecida de estar acá, a la posibilidad de compartir y de conocer también aquí otras formas de pensar la antropología, bueno, otras experiencias y otros contextos y situaciones. Así que bueno, después seguiremos charlando seguramente. Muchas gracias, Verónica. Muy estimado don Edgardo Garbruschi. Bien, vamos a hacer entonces una segunda ronda breve de 5 minutos, si les parece, para redondear algunas cosas y así tenemos después más espacio para la conversación. Dale, bueno, gracias. Bueno, yo había quedado un poco en el proyecto, un poco a partir de lo que comenta Patricia y también de lo que comenta Verónica van apareciendo como todas esas diversidades que son nuestras antropologías. Respecto a lo que vos preguntabas, digamos, a nivel general en Argentina, digamos, solo se considera a los antropólogos como profesionales para específicas tareas en función en aquellos espacios en los que el colegio de graduados, digamos, discutió y digamos, trabajó para que eso fuera así. Con respecto entonces, bueno, yo había marcado un poco las diversidades de nuestras antropologías, las complejidades y demás, y voy a comentar algunas cuestiones del proyecto político de ALA. No iba a empezar por acá, pero voy a empezar por acá un poco a partir de lo que comentaba Patricia para el caso de México. Como ella bien comentó, nosotros como asociación participamos con una mesa, ¿no?, en el Congreso Centroamericano de Antropología, en el año 2021, que fue virtual y demás, sobre la cuestión de género, ¿no? Y circuló, digamos, en ese momento, en ese congreso, unas denuncias de unas estudiantes, de un docente de la universidad que había sido violento con varios estudiantes y que de todos modos tenía un espacio ahí, digamos, coordinando una mesa y exponiendo, digamos, en ese espacio académico. Entonces, en ese momento, desde ALA, nosotros desde ALA sacamos un manifiesto, una comunicación, repudiando, por supuesto, todo lo que tuviera que ver con violencia de género, también adhiriéndonos, si se quiere, o siguiendo esa idea de ALA y de nuestras antropologías como espacios libres de violencia de género, e instábamos, explícitamente lo decíamos, instábamos a nuestras asociaciones, en nuestros espacios de pertenencia institucional, a no permitir que, digamos, estas personas, no hacerle espacio, ¿no? Decíamos algo así, que estas personas, que estas actitudes aniden, ¿no? Y usamos esa palabra en nuestras asociaciones y nuestras inserciones profesionales o académicas. Y eso implica, digamos, luego de eso nosotros tuvimos una reunión de asociaciones en el marco de la ALA, donde fue un tema también rector que planteamos, ¿no?, la lucha contra la violencia de género, pero no desde, digamos, lo traigo porque no desde la retórica, porque hay también un problema cuando todas estas cuestiones se transforman en corrección política, porque cuando todas estas cuestiones se transforman solo en corrección política y solo hablo en inclusivo y ahí se termina mi compromiso, ¿no?, con la lucha contra la violencia de género, digamos, eso no hace sino colaborar con la reproducción del sistema, ¿no?, de alguna manera galvanizar ese sistema. Entonces, digamos, ese compromiso que asumimos con ALA, que luego lo conversamos con las asociaciones y digamos, comunicamos este compromiso a las asociaciones, como decía al principio, puede traernos en la medida en que ALA hace aquello que pregona, digamos, no permite que nuestra asociación anide en situaciones o colegas que han incurrido en violencia de género, nos puede llevar luego a esto que yo decía, ¿no?, como a herir susceptibilidades. Y un poco ahí está también, ¿no?, detrás está la pregunta esta. Bueno, entonces, ALA, ¿qué hace? ALA, digamos, plantea su proyecto y defiende su proyecto, o ALA comprende
y, digamos, le da espacio a la voz de sus asociaciones o de sus miembros o de colegas que tienen mucha cercanía con la asociación, porque a lo largo de su trayectoria profesional han estado, han colaborado, han promovido y han, digamos, logrado que ALA vaya reproduciéndose como asociación. Entonces ese es un tema, digamos, donde claramente podemos ver esta cuestión. Luego, bueno, digamos, ALA se plantea en su momento cuando nosotros hicimos nuestra apuesta para la conducción de la asociación, ALA se plantea, digamos, interrumpir con todo esto que yo venía describiendo al principio, ¿no? Interrumpir con con ese sistema que nos avasalla, interrumpir con las nociones de prestigio, como están establecidas, las nociones de valor, como están establecidas, repensar la idea de la producción de conocimiento, revelarnos ante un sistema editorial que nos encasilla, y ahí tenemos la revista Plural como una apuesta política de la asociación. Crear espacios de diálogo, porque uno de los compromisos de ALA también es, digamos, luchar contra las políticas de la ignorancia. Entonces creamos estos espacios de diálogo entre colegas que son los grupos de trabajo, que tuvimos una respuesta maravillosa porque tenemos 26 grupos de trabajo con más de 500 colegas, digamos, trabajando al tiempo en esos espacios. Proponemos conversaciones que reflejan, que no necesariamente, proponemos conversaciones que nos parece, digamos, que son relevantes para la región, pero nuevamente, a la hora de elegir una conversación para proponer un webinario, un seminario, lo que fuere, a la hora de elegir esas conversaciones, también está ahí detrás la pregunta, ¿no? Si, digamos, consultamos con las asociaciones, porque, insisto, cuando esto se transforma en corrección política, solo en corrección política, digamos, a mi juicio se vacía de sentido la existencia misma de la asociación. En algún punto, digamos, entiendo que la idea es transformar a ALA como en esa usina de pensamiento propio, ¿no? Desde ese pensamiento situado desde un qué, desde un cómo, desde un para qué, ¿no? Y con un compromiso con su realidad cotidiana. Pero nos ha pasado, digamos, como nos pasa a todo el mundo, que muchas veces, insisto con esto, ¿no? De cuando, digamos, la interrupción se transforma en corrección política, porque a veces la inercia nos lleva a esa, ¿no? Digamos, la producción del conocimiento tiene mucho de inercia también, y nuestros espacios también tienen mucho, digamos, de inercia, ¿no? Entonces, implica todo un ejercicio correrse de esa inercia y volver a cuestionarse, ¿no? Volver a cuestionarse qué hacer con la revista Plural, ¿no? Volver a cuestionarse el rol de los grupos de trabajo. Entonces, digamos, cómo nos comunicamos con los grupos de trabajo, qué les demandamos a los grupos de trabajo, porque les estamos pidiendo todo el tiempo que nos manden un informe, que produzcan conocimiento, que digamos, den visibilidad a lo que van produciendo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacer que eso digamos, cómo lograr que eso no sea pura inercia, ¿no? Tenemos que estar como todo el tiempo reinventándonos para corrernos de la posibilidad de la corrección política o de lo que es a lo que nos lleva la inercia. Porque bueno, yo creo que cuando el cuestionamiento o la interrupción, ya lo dije, se transforma en corrección política, digamos, ya está, la batalla está perdida, está entregada, digamos, y no hay, es muy difícil volver de ahí. Y un poco, digamos, desde ese lugar es que también ALA se inserta en estos otros espacios internacionales como la WSA, y que ahí tenemos discusiones. Hoy a la mañana comentábamos con Patricia y con Verónica, tenemos discusiones muy complejas porque, bueno, es un espacio internacional con perspectivas diferentes, y poder ubicar ahí la perspectiva desde el sur es muy complejo, digamos, por decirlo menos. No espacios donde, digo esto de la corrección política, donde se supone que el proyecto decolonial se cierra, se completa con la introducción o con la invitación de un nativo a un webinario, digamos, y ahí cerramos, ¿no?, la discusión sobre la decolonialidad, por ejemplo, ¿no? A eso me refiero cuando la inercia nos lleva a solo a la corrección política. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? Y ante la complejidad de ese escenario actual, donde la definición no es, digamos, ALA no solamente se tiene que definir en esta diada norte-sur,
¿no? Porque, digamos, en esa diada norte-sur, claramente ALA se posiciona desde el sur, ¿sí? Pero, digamos, ¿qué implica ahí posicionarse desde el sur nuevamente con todo esto que yo traía, ¿no? ¿Qué hacemos? Representamos, interrumpimos, y en ese sentido nosotros tenemos nuestra gran conversación que va a ser el Congreso, que lo vamos a hacer el año que viene, que es como la gran apuesta de ALA, donde íbamos a presentar, digamos, las reglas de la conversación que queremos que se den en nuestras antropologías. Entonces, en vistas de eso, digamos, ¿qué es lo que vamos a proponer? Un poco también, digamos, este evento nos sirve a nosotros para poder encontrarnos presencialmente y charlar sobre esa conversación que va a ser el año que viene. Entonces, ahí, de esa conversación, ¿cómo la planteamos? Representando asociaciones, en el sentido asambleario, insisto, interrumpiendo con los sentidos, con la corrección política, con los sentidos comunes, con esa inercia. Y el problema es que si la planteamos desde la interrupción interrumpe también privilegios, ¿no? Y bueno, y eso genera un escenario complejo, ¿no? Entonces, vamos a interrumpir privilegios, vamos a interrumpir nuestras divisiones internas, vamos a interrumpir nuestros amores y odios propios. ¿Cómo entonces, si hacemos eso, cómo logramos una comunidad de diálogo que rompa con las fronteras de lo ya imaginado, ¿no? Porque ese es el desafío para nuestro congreso del año que viene. Yo creo que ante la primera pregunta, digamos, representar en el sentido de consultar, que ALA sea solo la caja de resonancia de las asociaciones, a mi juicio eso lleva, digamos, a la... yo había escrito acá a la muerte de ALA, pero digamos a la irrelevancia de ALA, ¿no? En cambio, interrumpir, a mí siempre me parece que siempre creí, digamos, y por eso mi compromiso durante tantos años, yo empecé mi compromiso con el Colegio de Graduados en Antropología en Argentina en el año... no me acuerdo, pero creería que en el año 2007, o sea, hace muchísimos años ya, porque yo creo que estos espacios como el CEAS, como la Asociación Rosarina, como el Colegio Chileno de Antropología, de Antropólogos y Antropólogas, yo creo que son estos los espacios donde se puede interrumpir, y estos los espacios donde se puede dialogar, y estos los espacios donde se puede imaginar y proyectar para unas antropologías desde el sur, ¿no? Como proyecto político, y desde ahí pueden irradiar esas conversaciones, sobre todo pensando también en las nuevas generaciones, ¿no? Que inician su proceso de formación en el grado, le decimos en Argentina pregrado, creo que le dicen acá, ¿no? Bueno, cuando inician su proceso de formación ya en este sistema, ¿no? Y donde no hay espacio para esto, no hay espacio para repensarnos. Entonces yo creo que ahí nuestras asociaciones, las locales, las nacionales, las subnacionales, las regionales como ALA, tienen como, digamos, para transformarse en asociaciones, o para hacer asociaciones relevantes, para mí tienen como un rol central a la hora de esto, de interrumpir, de discutir, de hacer preguntas, de cuestionarse, de mostrar otras maneras de ser y de hacer antropología, con cuestiones bien concretas, ¿no? Como en el caso nuestro de la ALA, digamos, tenemos la revista, tenemos la colección Antropología Sechacen, tenemos los grupos de trabajo, tenemos los seminarios virtuales que hacemos, el congreso que vamos a realizar, digamos, son todos espacios concretos donde, digamos, se tiene que ver, se tienen que ver ese proyecto político, ¿no? Que no puede quedar solamente, insisto, en la retórica de la cosa que nos gusta escuchar, porque nos gusta escuchar, sino que tiene que aparecer plasmado en cada uno de esos proyectos concretos. Bueno, nuevamente cierro, porque yo creo que si hay una salida en este momento es desde las asociaciones, porque el sistema mismo no creo que produzca, a no ser que explote, no creo que produzca una salida. Muchas gracias, Tía. Bueno, justo yo quisiera partir de ahí. Considero que las antropologías latinoamericanas están viviendo un momento de ruptura, de quiebre, un punto de inflexión. Yo diría que análogo a lo que sucedió en los 70, pero vamos a ver. Y esto tiene que ver con
la ampliación, la diversificación de las antropologías en planteamientos teóricos, metodológicos, etc. Pero también porque las propias restricciones del mercado de trabajo han llevado a que la antropología se desarrolle en espacios inéditos. Entonces ahí eso también es un desafío para las asociaciones. Y en ese sentido quisiera retomar que, por lo menos en México, eso implica varias cosas. Primero, que no nos hemos sentado a comentar entre distintas asociaciones qué tipo de participación de quienes forman parte de las asociaciones queremos, porque siempre nos quejamos de que hay un número X de personas asociadas, pero que quienes participan, quienes van a las asambleas, quienes votan a la siguiente comisión directiva o consejo directivo, pues es una franca minoría, ¿no? Entonces siempre esos son desequilibrios y te preguntas por qué a ciertas o ciertos colegas les interesa tener por lo menos la carta de asociada o asociado, pero no participa de la vida colegiada, de lo que eso implica. Podemos tener muchas explicaciones de distinto tipo, no voy a entrar en ellas, pero finalmente nos habla de reflexionar qué significa, qué representa una asociación en este contexto para un colectivo. Y tampoco nos hemos sentado a comentar qué entendemos por equidad en la conformación, por lo menos de las mesas directivas o de los consejos directivos, para no caer, como decía Lía, en algo que es meramente artificial y que se entienda como equidad solamente que haya un mismo número de mujeres y hombres, cuando en el contexto contemporáneo eso tendría que pasar también por otros ordenadores sociales. Entonces, es un reto, es un desafío pensar en esos, en relación con aquello, ¿no? No tenemos suficiente relación entre las asociaciones. Bueno, ya les dije, algunas surgen por rupturas al interior de otras, pero lo que sí intentamos hace un par de años y tuvimos plena disposición fue romper un poco con esa parcialidad y volver a retomar los rumbos compartidos, porque al final de cuentas, pues habemos personas que no estamos ahí por la ruptura con, sino por suscribir un proyecto X. Entonces, es también indispensable entrar en nuevos diálogos en relación con qué representa cada asociación o colegio profesional. Y algo muy importante es que hay cambios generacionales que se tienen que expresar también al interior de las asociaciones. Es evidente que Lía y Verónica son más jóvenes, eso no tengo que destacarlo, y eso está muy bien, pero por ejemplo, en la Sociedad Mexicana de Antropología ha sido difícil que participen personas más jóvenes en las mesas directivas. Entonces, perdón si me están escuchando, no lo hago como una crítica, solamente hago la descripción etnográfica del fenómeno. Y bueno, sin duda eso tiene que ver con que al principio las asociaciones se pensaron para quienes ejercían la antropología, independientemente del grado de estudios. Y ahí también habría que ver quiénes aceptan estudiantes, quiénes aceptan solamente personas ya tituladas, etc. Y hoy en día ese ejercicio es tan diverso que pues difícilmente puede pasar por los mismos filtros y los mismos parámetros que establecieron los estatutos de creación de las asociaciones. Y eso, bueno, en el CEAS lo hemos planteado reiteradamente ya durante varios años, pues siempre los estatutos se tienen que revisar, porque lo que se hizo para generar algo hace casi 50 años, pues va mostrando ya ciertas obsolescencias que hay que repensar, y es muy probable que a Ana le pase eso en el transcurso del tiempo. Ahora todavía es una asociación joven, pero muy probablemente desde una década habrá que repensar eso
Y no quiere decir que algo esté fallando, quiere decir que tenemos que ir al ritmo de los acontecimientos y de la propia historia, ¿no? Y en el momento actual, creo que eso se podría ver también en otros países. La coyuntura política implica encuentros y desencuentros entre la comunidad antropológica, ¿no? No se trata ya solamente de si es un proyecto de Estado o no. Yo creo que esa discusión en México ya no está presente desde hace mucho tiempo, pero son otros los parámetros de discusión hoy en día y fundamentalmente tienen que ver, como lo decía Lía, con qué tipo de ciencia queremos, qué tipo de antropología queremos, hacia dónde queremos enfocar los esfuerzos académico-políticos, intelectuales de las antropólogas, de los antropólogos, y también está muy permeado por los temas que se están investigando y los contextos en donde se está investigando. Entonces, bueno, pues todo esto forma parte de un rompecabezas, una cartografía, como lo que queremos hacer en el proyecto de cartografías de las antropologías feministas, que nos habla de cómo todas las situaciones sociopolíticas de cada contexto intervienen de manera directa en los caminos disciplinarios y también en las apuestas interdisciplinarias de la antropología. En este mismo proyecto de cartografías hay una permanente reflexión respecto a quienes incluimos, a las que son antropólogas porque estudiaron antropología, porque tienen título en antropología, a quienes se reconocen como antropólogas o a quienes sabemos que hacen un trabajo antropológico sin que tengan la formación antropológica. Entonces, creo que esas preguntas forman parte del panorama en el que nos movemos ahora. Claro, en nuestro caso, porque eso está atravesado por ser feminista, que trae consigo otras implicaciones, pero lo podemos ver en otros campos, en otras líneas de estudio dentro de las antropologías, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería un poco destacar estas otras dificultades, estos otros desafíos que tenemos a nivel de las asociaciones mexicanas y que obviamente tienen que ver, tienen relación con lo que sucede a nivel más regional, ¿no? Y ya no voy a decir más. Muchas gracias, Patricia. Afortunadamente esa discusión se está dando también a nivel global, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las reivindicaciones sobre la slow science, ¿no? La ciencia lenta que hace Isabel Stenges, la famosa epistemóloga, en fin, o sea, las mujeres estamos pensando en todas partes esta idea de cambiar las nociones a las que hemos llegado de ciencia contemporáneamente, ¿no? Con la presión del capitalismo. Verónica, me hago una auto errata. A don Eduardo le cambié el nombre y lo puse Eduardo. Muy querido don Eduardo Barbuski, tuve el placer de conocerlo cuando vino de vuelta a Chile para los congresos de antropología. Sí. Bueno, lo mío va a ser breve, básicamente contarles un poco las terminalidades que tiene nuestra carrera de antropología allá en Rosario, porque tiene una terminalidad, tiene una base general de la carrera de antropología y después tiene orientaciones. Bueno, una de ellas obviamente arqueología, antropología sociocultural, bioantropología, y después tiene una particular que no está muy difundida, que es la etnolingüística. Que tiene mucho que ver también con un director de carrera de los años, por allí los 70, que era lingüística, pero bueno, con un fuerte trabajo de campo con la población y en ese sentido tenemos esa terminalidad que no es muy general. Los ámbitos de trabajo que se desarrollan en Rosario tienen que ver, son bastante extensos, antropología económica, política, antropología de género, feminista, jurídica, religiosa, del trabajo, de educación, del cuerpo, de las políticas culturales también,
de infancias y adolescencias, de salud, hay mucho desarrollo en lo que es salud forense y en la antropología visual. Seguramente me están faltando algunas, pero no quería dejar de mencionar los ámbitos generales en los que de algún modo se dan desarrollos allí en Rosario. Y en general en todos estos ámbitos hay inserción en espacios de trabajo concretos, o ya sea en el Estado o en organizaciones sociales, pero claramente allí hicimos una encuesta hace unos años para ver cuáles eran el campo de inserción, y mayoritariamente la inserción laboral es o investigación a partir de CONICET, o la docencia también en el ámbito de la universidad, que implica investigación, o en otros ámbitos que no necesariamente tienen la obligatoriedad de la investigación. En este sentido, traer también como un fuerte problema, o como una problemática que de algún modo ya han planteado Lía y Patricia, respecto de esta necesidad de poder de algún modo trabajar dialécticamente lo que tiene que ver con el trabajo de campo y lo conceptual, la producción analítica o teórica, ¿no? Poder producir esa síntesis dialéctica que de algún modo no separe o dicotomice estos ámbitos, y poder pensar necesariamente la práctica en relación a la teoría, ¿no? Como otro elemento a pensar. Y por otro lado, me interesaba, yo creo que como grandes tareas en función de promover acciones instituyentes que de algún modo promuevan o instituyan a la figura profesional del antropólogo en los ámbitos laborales, recolectar trayectorias laborales, profesionales, en esos ámbitos o en otros, y esto que decía Patricia del diálogo intergeneracional, que sin duda es fundamental y necesario para poder tener continuidades, porque si no parecería que siempre arrancamos de cero, y siempre es la misma pregunta, y bueno, el rol del antropólogo, ¿y qué hacen los antropólogos? Nosotros hemos hecho hasta programas de radio para difundir ¿qué hacemos los antropólogos? Y invitando equipos de distintos ámbitos para que puedan contar sus experiencias puntuales, que es tan amplio, ¿no? Y después, la clara necesidad de el respeto de las comunidades con las que trabajamos, y la incorporación de los derechos humanos y la perspectiva de género a la hora de pensar nuestras intervenciones profesionales, me parece también otro elemento fundamental que un poco quería traer aquí. Y bueno, eso por mi parte es todo, y ya charlaremos más fuera de la exposición. Muchas gracias, Verónica. Bien, entonces, colegas, abrimos un espacio para preguntas, comentarios. La idea es que podamos agrupar las preguntas y así hacer un comentario mucho más completo y global. Me invitan a romper el silencio. Y yo quería decir, la antropología nunca le puede tener miedo a la transformación. A veces que parece que la antropología también se sitúa como en un marco muy tradicionalista a veces, y somos menos rupturistas de lo que parecemos ser, a pesar que nos encanta estudiar las rupturas. Yo les quería preguntar, porque tenemos un diagnóstico muy compartido, ¿cierto? Que es en fondo por qué no participa tanta gente, pero un diagnóstico por qué ustedes participan, ¿ya? Porque también eso es bonito, porque hay una historia política por detrás, también hay agendas también. Sé que lo podemos tratar en la tarde, pero creo que en un tema de conversación no quería ver como el vaso medio vacío nomás, sino que el vaso medio lleno. El hecho de que ustedes estén acá es porque se han comprometido con varias causas, ¿cierto? Mirando la antropología y también mirando fuera de la antropología. Y específicamente, Marta, donde puedo dejar de preguntar, porque el diagnóstico en torno a ciertas violencias sexuales y género es algo que está repercutiendo en distintos contextos, pero violencia epistémica y violencias raciales dentro de la antropología. Si nos podrías contar un poco de eso, que eso me llamó como un caso más excepcional, si lo podrías también comentar. ¿Ya? Por favor. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Yo en realidad
Bueno, buenos días. Mi nombre es Gloria Carrillo, yo soy antropóloga y en realidad, bueno, quería agradecerles en primer lugar por estar acá. Yo creo que es bastante inspirador, como decía acá la compañera anteriormente, tener mujeres en esta mesa, mujeres antropólogas. Es inspirador para nosotras como generaciones, entre comillas, jóvenes también. Y yo creo que comentar un poco dos cosas. La primera tiene que ver con la relevancia que puede dar un proyecto político y ético. Y eso yo creo que es súper potente, sobre todo para nosotras, las mujeres en la universidad. Siempre lo estamos planteando de esa forma, como caminarnos hacia un proyecto político, donde la antropología también obviamente tiene que repensarse y tiene que situarse en un proyecto político. Cuestiones que no muchas veces tiene cabida en las academias, por toda esta cuestión del modelo neoliberal que ha estado también incrustado y cada vez más limitada la academia, pienso yo, hoy en día. Entonces eso lo considero muy relevante, muy importante y creo fundamental también para repensar la antropología dentro de un proyecto. Las luchas obviamente por las distintas transformaciones que tenemos, que tienen que ver con cuestiones de género, con cuestiones también étnicas, de violencias sexuales, etc. Y por otro lado el potencial también que tienen las asociaciones, como ustedes señalaban, y sobre todo yo veo un potencial súper potente con respecto a la Asociación Latinoamericana de Antropología. Yo creo que si bien es importante tener nuestras propias formas de organización interna, en nuestros propios contextos, en nuestros territorios, pero también es importante tener estas asociaciones a nivel más macro. Y ahí yo creo que es potente también posicionar la discusión de las brechas de género también a nivel macro, porque yo creo que si bien hay cuestiones quizás muy diferentes en cada territorio, pero sí hay ciertos universales lamentablemente que nos impactan a todos. Entonces yo creo que ahí es súper relevante plantearlo de esa forma y ahí quizás quería como consultarles a ustedes de su experiencia cómo se está discutiendo eso, el tema de las brechas, por ejemplo, que existen al interior de la profesión, también en el ejercicio laboral en las academias, porque nosotros vemos que habemos muchas antropólogas, no sé si muchas, yo creo que sí, que estudiamos el pregrado, luego las maestrías, los doctorados, pero también quedan muy pocos espacios para asumir, por ejemplo, cargos permanentes, laborales y también para ejercer también distintos puestos de jefatura. Entonces, en eso, por ejemplo, hay muchos estudios que hablan, o sea, hay una inserción potente de mujeres en la academia, pero luego va disminuyendo. Incluso eso se ve en el contexto de pandemia, o sea, las mujeres fuimos muy precarizadas, a nivel, por ejemplo, de productividad académica bajó enormemente y en el caso de los hombres se mantuvo e incluso se incrementó. Entonces fue también un contexto importante donde se visibilizó esas desigualdades. Entonces ahí preguntarles con respecto a eso, cómo se está abordando, discutiendo, tensionando desde la misma Asociación Latinoamericana, que veo como un espacio potente que pueda aunar también estas luchas y estos proyectos políticos que nosotros tenemos y estamos pensando en y desde nuestros territorios. Muchas gracias. Una pregunta. ¿No? Yo soy el camarógrafo que interviene. Sí. ¿No? Si se piensa en la asociación como proyecto político y la política es de la disputa, ¿cómo se puede pensar en algo que congregue? Porque el caso, por ejemplo, de la antropología, o sea, de las asociaciones en Chile, ¿ya? Sobre todo muy marcadas en un minuto por la dictadura militar. No sé si asumimos esa posición. ¿De qué manera logramos entonces articular algo más colectivo, ya, más plural y más diverso, que incluya proyectos políticos también distintos que están corporizados en las antropólogas? Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo solamente quería comentar lo contenta que estoy de poder encontrarnos aquí. Por distintas razones no vamos a participar del congreso de nuestra colega de antropología, pero estamos súper contentas de tener la posibilidad de escucharlas, de tenerlas aquí en este ruño, un ratito visitándonos, compartiéndonos parte de estos desafíos que están trabajando, y me hizo mucho sentido todo lo que comentaban, particularmente porque, por ejemplo, en Chile el Colegio de Antropólogos también tiene un giro cuando asume la dirección antropólogas y antropólogos que están
en el mundo profesional y no académico. Y eso implicó una democratización en muchos sentidos, y dentro de eso está el fomento a la formación de colegios regionales. No somos federados, pero somos regionalizados. Y en esos espacios que hoy se están consolidando, por ejemplo aquí mismo en la región, son liderados por mujeres jóvenes. Y una de las primeras preocupaciones, o sea, coincide plenamente con lo que la profesora Marta compartía, que tiene que ver con las restricciones al mundo laboral, el acceso laboral, las temáticas de género. Inmediatamente el colegio regional no llevaba ni 2 semanas, ya apareció al tiro un tema, una denuncia interna, qué sé yo, y enseguida como cómo vamos a configurar una comisión de género, un protocolo. O sea, son temáticas que efectivamente están transversalizadas y que nos están afectando a todas y a todos en nuestro desempeño profesional. También hemos ido viendo con mucha, digamos, nos moviliza también el desdibujamiento de las mujeres en algunos espacios universitarios, y no pensando en la universidad solo como el mundo académico, sino también porque vemos que hay demandas crecientes de las y los estudiantes por tener referentes femeninos, la universidad como un espacio donde se construye libertad, también aprendizaje, no solo como una institución que tributa a estos indicadores, ¿cierto? Que ya comentaba la colega Lía, y nos da un poco de esperanza también saber que ustedes están liderando estos proyectos, tratando de encontrar esos puntos en común, estos puntos de encuentro, y solo queríamos agradecer su presencia, la invitación que le hicieron y que la aceptaron. Pía. Muchas gracias. ¿Algo más? Yo quiero hacer o la colega. No sé. Sí, ya. Mi nombre es Richard Barría, soy antropólogo igual. Bueno, me ha tocado trabajar en la dinámica institucional pública, particularmente en Sename. He trabajado con infractores de ley y veo lo que ustedes manifiestan a través de las prácticas laborales, no solamente desde el género, también lo veo muy presente en este fenómeno que se da del MAB, no sé si lo conocen, que es como el bullying, comillas, laboral también. Entonces, veo también y me doy cuenta de que existen muchos temas que tienen que ver con política, con poder, digámoslo así, respecto de estas mismas prácticas que quizás no son precisamente encausadas desde la situación de género, ¿cierto? Pero que sí están presentes por una cuestión de poder, ¿me entienden? Y lo he visto súper latente en el último periodo posterior a la pandemia. Me ha tocado hablar con distintas personas, no solamente personas vinculadas a la academia o a lo profesional, sino que vinculadas a otras áreas laborales, y manifiestan lo mismo. O sea, esta cuestión de que hay colegas que les están haciendo la vida imposible, de que hay estas prácticas que son poco éticas, si queremos llamarlas de algún modo. Eso, entonces, ¿qué opinan ustedes respecto de esto? ¿Cómo se conecta esto con lo que ustedes plantean? Porque ustedes yo las veo bien posicionadas y con una bandera muy clara respecto de lo que es el género, y me parece excelente y me parece muy honesto también, y eso es bueno hacerlo de esa forma, para no encontrarse con sorpresas, ¿cierto? Porque a veces uno dice una cosa y el discurso no siempre representa la realidad, ¿verdad? Eso, entonces, ¿cómo ustedes ven esta situación como de acoso laboral también, ¿cierto? Que no necesariamente está orientada desde el género, o sea, y cómo se podría regular desde estas asociaciones tal vez. Eso. Gracias. No, yo más que nada igual quería agradecer el espacio de poder compartir. Y la verdad es que tenía una pregunta, pero se me fue la idea donde bueno, más que nada me gustó mucho la idea de que hayan planteado una postura política. Siento de que es igual atrae a ser más móvil todo esto. Igual respecto a, no sé, pues esta misma, lo que hablaba Patricia, sobre la violencia de género y la poca y personas que les interesan y personas que no les interesan ser partícipes de seminarios o de conversaciones o informarse de mismo de la violencia de género. Yo recién ahora como que estoy metiendo acá en el tema
de las asociaciones de antropología. Yo voy a hablar desde mi experiencia en clase, donde igual, pues a veces, dos profesoras de antropología, la profesora Pía fue la que me hizo antropología en el primer semestre, y el segundo semestre me hizo la profesora María Lucero, en donde igual ellas sacaron en tabla ejemplos de violencia de género, de abuso sexual en el trabajo de campo. Y no sé, yo me dediqué a observar a mis compañeros, la mayoría hombres, y no tenía ningún interés en lo que estaban hablando. La mayoría de ellos estaban pendientes del teléfono e incluso cuando salimos de clase empezaron a hacer chistes sobre el mismo tema. Entonces igual a mí me hace bastante ruido la poca enseñanza quizás que hay en espacios de antropología o arqueología, igual que estamos situados acá en el plan común acá en Chile, en Temuco, en UCT, en donde no se habla, pues, o sea, hay una clase de perspectiva de género como en cuarto año solamente con antropología, entonces igual, al menos a mí me preocupa esa forma de que está como tan dejada de lado, dentro de que creo que es importante, más allá de dar clases de ética, otro tipo de enseñanza. Y no sé, creo que igual es bastante importante poner en tabla esto de las infancias, creo yo, de que quizás porque aún estoy muy metida en el mundo de la antropología, pero siento de que igual hay una brecha súper grande entre antropólogos y sociedad y pueblo en base a la relación que hay, más directa, porque de verdad que acá es como hablamos, con antropología sí recogen huesitos de la tierra. Entonces es como igual esa falta de información ha llevado a caleta de bajas en los jóvenes. Hoy en día yo sé que la misma sociedad no permite que, o sea, sí permite, pero la voluntad está muy abajo, en donde se prefiere buscar métodos para distraerse de forma personal. Pues, hay personas que prefieren en vez de leerse un libro, ir a fumarse un pito, ir a tomarse una chela, para poder distraerse de sus propios problemas personales, emocionales, en donde la sociedad tampoco imparte espacios para eso, para poder desarrollar nuestras emociones como adolescentes. Bueno, yo no soy adolescente, tengo 23, pero mis compañeros sí, pues yo estoy en primero recién este año, no, pasé a segundo, pero muchos de ellos como que sí quieren, les gusta, pero la verdad es que así como ya, es que quiero sacar algo nomás. Pues entonces igual es como eso. Creo que igual la antropología, más allá de tener un trabajo, debe conllevar sí o sí un trabajo personal. Más allá de que solamente un trabajo para